Hola amigos, mi nombre es Daniel y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre la unidad 4 y la unidad 5 de la materia de seguridad industrial e higiene ambiental. Entonces, bueno, durante la unidad 4 y la unidad 5 estuvimos trabajando con los temas que eran eh, Programa Nacional de Auditoría Ambiental, tipos de certificados por parte del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, el sistema de gestión ambiental, la ISO 14000, la ISO 14001. Vimos también en las unidades anteriores pues otros temas, pero este video ha enfocado específicamente a la unidad 4 y la unidad 5 de esta materia. Como tal, voy a darles una breve introducción sobre los temas para que tengamos conocimiento de qué va cada uno de ellos y posterior a ello voy a comentarles todo respecto a la empresa que yo escogí para hacer mi proyecto, que es la empresa Bimbo. Bimbo, como sabemos, es una empresa que tiene reconocimiento a nivel internacional. Es la panificadora más grande y que está mejor posicionada a nivel mundial. Es dueña de muchas marcas, Barcel, Wonder, etc. Entonces, precisamente al diseñar este proyecto, al pensar en qué empresa iba a escoger, decidí que por el tamaño que tiene Bimbo, por las fuentes que pude consultar y que podría consultar, me pareció la ideal para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. Entonces, comencemos con los temas. Les comento de nuevo, va a ser de una manera muy puntual porque posterior a mencionar cada uno de los conceptos de que van, vamos a entrar directo a la infografía relacionada con la empresa Bimbo. Bueno, para comenzar tenemos al Programa Nacional de Auditoría Ambiental. ¿Cuándo se crea este programa? Se crea en el año de 1992. Es importante, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque pues tiene muchas características que son interesantes que les voy a ir mencionando a continuación. Por ejemplo, detalles así por mencionar relevantes que inclusive podemos encontrar del Programa Nacional de Auditoría Ambiental en la página de la Profepa es que en el año de 1992 se creó. En el año 97, en el 1997, el presidente Ernesto Zedillo entrega los primeros 80 certificados de industria limpia. ¿Qué podemos mencionar o qué es rescatable de este tema? Que yo considero lo más relevante, la situación de los certificados que entrega, que para empezar este programa, dos puntos muy importantes. El acceso a él es totalmente gratuito y es voluntario. No te pueden obligar y tampoco te pueden cobrar por ingresar a él. Hay toda una lista de auditores ambientales que están capacitados para poder llevar a cabo este programa dentro de las empresas. Obviamente trae beneficios. ¿Qué aspectos revisa pues prácticamente este programa? Aspectos que son normados ambientalmente, como descargas residuales, residuos sólidos, emisiones a la atmósfera, y aspectos no normados ambientalmente, que va como consumo de energía y otros temas más puntuales. Entonces, eso respecto al Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Cuando se crea este programa, pues obviamente en la historia que nos marca la Profepa nos comenta que era diseñado un programa para las empresas que tenían giro industrial específicamente. Es decir, no aplicaba para empresas de otros giros que no fueran industriales, pero posterior a los años, pues se dieron cuenta que podían ampliarlo y a cambio de esto agregaron otros dos tipos de certificaciones, que tenemos la certificación de industria limpia, la certificación de calidad ambiental y la de calidad ambiental turística. Cada una de ellas tiene ciertos requisitos que se deben de cumplir y que van en torno al giro que se dedique a la empresa. Entonces, mencionado esto, otro punto rescatable del Programa Nacional de Auditoría Ambiental es que, por ejemplo, al aplicarlo nosotros, ¿qué vamos a lograr? Pues estar dentro de, apegarnos al marco legal vigente respecto a las leyes que cuidan el medio ambiente individualmente, pues nos va a dar un plus como empresa, al ser una empresa socialmente responsable, amigable con el ambiente, y nos va a traer beneficios como ahorro de gastos, como una mejor imagen, etcétera. Entonces, respecto al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, esto es lo que podemos mencionar. Por último, sobre el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, me falta mencionar qué es el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. El Programa Nacional de Auditoría Ambiental es una serie ordenada de actividades que van enfocadas o que tienen el único fin de fomentar las auditorías ambientales. Eso es todo sobre el Programa Nacional de Auditoría Ambiental a grandes rasgos. Ahora, entonces, sabiendo esto, ¿qué es una auditoría ambiental? El Programa Nacional de Auditoría Ambiental fomenta las auditorías ambientales. Ahora, ¿qué es una auditoría ambiental? Una auditoría ambiental es un instrumento que se utiliza, es un método que se instrumenta
para poder apegarnos a la política ambiental. ¿Por qué es importante? Hay una ley que específicamente nos habla sobre el impacto ambiental, que es la ley GEPA, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Más puntualmente, en el artículo 38 se nos habla sobre este rubro de las auditorías ambientales. Como empresa es importante, sí, claro que es importante, porque la ley establece ciertos límites o ciertos estándares que se deben de conservar como empresa. ¿Para qué? Para no contaminar de más, para no estar expuestos a multas, a sanciones e inclusive a que se nos cierre. Entonces, la auditoría ambiental es un instrumento muy importante para pegarnos a la normatividad vigente en el país y estar dentro de las leyes, no quebrantar las leyes y mucho menos afectar al ambiente, que es el punto específico de esto. Sabemos que las industrias son en su mayoría pues una fuente de trabajo, de empleos, de riqueza al país, pero no por ello vamos a descuidar nuestros recursos naturales. Algo que me interesó demasiado en la unidad 4 es que concluí el video anterior de la unidad 4 comentando precisamente eso, que el Programa Nacional de Auditoría Ambiental va enfocado a que las empresas, independientemente de sacar un beneficio, hablando monetariamente, sacan un beneficio para todos, para el planeta, un beneficio común. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos da los recursos a nosotros para poder hacer uso de ellos. Nosotros como unas personas responsables, como administradores industriales, como futuros trabajadores en este país o en el país que vayamos a trabajar, es importante que conozcamos toda esta situación. ¿Por qué? Pues simple, porque el día de mañana si nosotros seguimos con esa mentalidad de que el dinero es primero, que lo demás, las consecuencias no importan, claro que importan, pues obviamente vamos a tener un resultado que no va a ser favorable. Y la sobreexplotación, la contaminación inminente, la mala trata de los residuos sólidos, las emisiones a la atmósfera, todo esto en conjunto ha ido en deterioro en los últimos años. Podemos observar que la temperatura del planeta aumentó demasiado en los últimos años, el derretimiento de los glaciares, etcétera. No quiero salirme tanto del tema, el punto es importante, claro que sí es importante la auditoría ambiental, que hagamos la instrumentación de la auditoría ambiental. ¿Por qué? Porque la auditoría nos va a permitir encontrar las deficiencias que hay en nuestra empresa o pues los hallazgos, vaya. Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. ¿Cómo está estructurada la auditoría ambiental? Lo van a preguntar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace una auditoría ambiental? Pues obviamente escogemos al auditor. Se puede hacer una auditoría interna o externa, preferentemente o buscando las infografías, inclusive en clases se mencionaba por Zoom que es más, pues un poco más realista una auditoría externa, porque llega alguien externo, ajeno a la empresa, a hacer las observaciones de todo. Pero bueno, ¿de qué va la auditoría ambiental? De tres cosas. La primera es la planeación de la auditoría, donde se consigue el auditor, se presenta todo, etc. Después es el seguimiento de la auditoría. ¿Qué hace en este punto la auditoría? Pues llega el auditor que está en constante observación y vigilancia sobre ciertos aspectos. Él llega enfocado a buscar todo lo que tenga que ver con impacto con el ambiente. Y específicamente, pues él se apega a la ley GEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, para hacer sus anotaciones y mostrar nuestros hallazgos. Entonces, ¿qué sucede? El auditor llega a la empresa, y mi empresa en este caso que yo escogí es Bimbo. Imaginemos que llega el auditor a Bimbo y dice: ok, ¿saben qué? Yo soy el auditor Daniel, por ejemplo, me presento, soy el auditor Daniel y vamos a comenzar con todo esto. Entonces voy viendo que de repente me doy cuenta que todas las descargas residuales pues no las tratan, las arrojan a un río o desembocan en un río, por ejemplo. Ahí ya tenemos un hallazgo. Por ejemplo, los residuos sólidos que se generan de los empaques y todo esto se están acumulando y yo veo que no lo separan, no lo almacenan, simplemente lo dejan ahí botado, y cuando llega la noche pasa un camión y lo va a botar a un tiradero de basura. Entonces son un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el auditor ambiental? Observar qué es lo que no está dentro de la ley o que puede llegar a superar los estándares que marca la LGPA para comentarlo. Entonces, ¿qué pasa posterior a ello? Hay un plan de acción. Un plan de acción puede ser un plan para tomar acciones que no se están tomando o para hacer acciones correctivas. Es decir, ya hacíamos algo pero lo hacíamos mal. El auditor nos orienta para saber cómo hacerlo. Importante, cuando llegamos al plan de acción, ya nos certificamos, no. El plan de acción
solamente es la instrumentación que se le va a dar a los hallazgos que nos hizo el auditor ambiental. ¿Qué sucede ahora? Nosotros como administradores tenemos que llevar a cabo ese plan de acción, y aquí llega una parte importante que se menciona en la auditoría ambiental y en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. En México, cuando ingresamos al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, se firma un contrato de concertación. Es decir, se presenta el plan de acción y se firma el contrato de concertación. ¿Con quién? Con la Profepa, donde nosotros nos estamos comprometiendo a llevar a cabo las acciones necesarias y las medidas preventivas para que la situación de la empresa esté apegada a la ley y esté por bajo de los estándares, o inclusive mucho debajo de los estándares permitidos, trayéndonos beneficios a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos el plan de acción, hacemos el contrato de concertación. ¿Qué pasa? Durante ese plan de acción, mientras lo llevamos a cabo, sigue habiendo supervisión por parte de la Profepa con los auditores ambientales. Cuando efectivamente se presentan los resultados y el plan de acción se ha llevado a cabo, entonces se nos entrega la certificación. Básicamente, al recibir la certificación, pues nosotros tenemos un periodo de 2 años con esa certificación. La certificación dura 2 años. Posterior a ello, si queremos mantenerla o renovarla, tenemos que hacer ya todo eso que serían o entrarían en la parte de la post auditoría o post certificación, cuando ya estamos certificados y queremos pues conservar esa certificación, ya sea que nos hayamos certificado como industria limpia, que sea de calidad ambiental o de calidad ambiental industrial. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ya me explicaste sobre el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, ya me explicaste sobre la auditoría ambiental, pero ¿qué se ve en estas situaciones? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Quién puede hacer una auditoría ambiental? Bueno, entonces, continuando con esta pequeña introducción, rápido. ¿Qué sucede? Se ven aspectos como aire, agua, suelo, subsuelo, residuos sólidos, residuos peligrosos, riesgo ambiental. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se ven temas como en el aire, qué tantas emisiones se hacen a la atmósfera y cómo es que nosotros lo estamos controlando. Del agua, la cantidad de agua que usamos potable, cómo se usa esa agua potable, las descargas residuales que generamos. De residuos sólidos se ve a dónde se almacenan, cómo se tratan, cómo si se reusan y su disposición final. En los residuos peligrosos, igualmente se ve qué cantidad estamos generando de residuos peligrosos, cómo es que se tratan y cuál es su disposición final. Y por ejemplo, en suelo y subsuelo también se ve el asunto de qué tanta contaminación del suelo estamos generando. En riesgo ambiental se ve sobre el impacto que estamos teniendo en el ambiente, cómo estamos remediándolo. Hay una parte que se llama remediación del impacto ambiental, cómo es que lo estamos tratando de remediar. Ahora, ¿quién puede hacerse una auditoría ambiental? Pues toda aquella empresa que por el giro, por las dimensiones, por el tamaño, etcétera, causen impacto al ambiente. Puede ser de distintos giros, de distintos tamaños. Mientras causes un impacto al ambiente, tú tienes que estar apegado a la LEGEPA, a la política ambiental del país. Entonces, sabiendo esto, tú tienes que ver la manera de estar dentro de esos rangos y puedes optar por hacer una auditoría ambiental. Es evidente que en la auditoría, pues, tenemos que estar conscientes de que es un proceso que no se va a hacer de la noche a la mañana. Lleva preparación, lleva planeación, lleva tiempo y lleva sobre todo la consecución de objetivos. No se trata de fijar un objetivo y decir, veamos si logramos el objetivo. Se trata de darle seguimiento y consecución a esto. Ahora, respecto al sistema de gestión ambiental. Bueno, ya hablamos del Programa Nacional de Auditoría Ambiental, ya hablamos sobre la auditoría ambiental. ¿Qué es el sistema de gestión ambiental? Es el método que lleva a cabo una organización simple para poder apegarse a la política ambiental. En primera fase, cuando se está implementando apenas un sistema de gestión ambiental, el fin del sistema de gestión ambiental es poder alcanzar estar apegado a la política ambiental. Posterior a ello es mantenerse apegado a la política ambiental del país. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero está conformado por varias partes. La planificación del sistema de gestión ambiental quiere decir que pues se tienen que ver todos los aspectos que debemos de cumplir, ¿no? Como primera instancia. Imaginemos Bimbo hace más de 60 años cuando se creó. Surge Bimbo y ya de haber dicho el creador de Bimbo. ¿Saben qué? Tenemos la política ambiental, entonces tenemos que tener un sistema de gestión ambiental para poder estar dentro de las normas del país, de las normas ambientales, de la política ambiental, de la LEGEPA. Entonces, ¿qué hace Bimbo en ese entonces? Imagino yo al fundador de Bimbo diciendo, ¿saben qué? A ver, chicos, vamos a planear cómo vamos a llevar a cabo todo esto. Después de eso, pues, ¿qué se hizo? La planificación.
se planeó todo y entonces dijeron, tenemos que llegar a todos estos puntos, conseguirlos. Entonces, ¿qué se hace después de la planeación? La implementación y pues la delegación. Y leyendo un poco sobre los sistemas de gestión ambiental, decía algo muy importante que tenemos que aplicar en la empresa que sea que nos encontremos. Todos los objetivos que nos pongamos deben de ser medibles, reales y alcanzables. No podemos decir, ¿sabes qué? Queremos en un año tener certificado de industria limpia y reconocimiento de excelencia ambiental y esto y el otro y ISO 14000, ISO 14001, porque no está siendo realista. Tenemos que fijarlos y determinar los plazos en los que debemos de cumplirlo. Posterior a ello, se implementan las acciones, es decir, queremos lograr en un periodo de año y medio, poder estar listos para certificarnos como industria limpia y apegarnos a la LGEPA y a la política ambiental. ¿Qué hacemos como empresa Bimbo hace más de 60 años? Ok, vamos a ponernos a trabajar, chicos, vamos a hacer todo lo necesario. Fulanito, tú vas a hacer esto con tu gente, fulanita, tú vas a ver esto con tu gente, y en cada mes vamos a ir viendo cómo vamos avanzando, y a más tardar en 12, 13 meses tenemos que estar ya dentro de todas esas normas para después dar el seguimiento a lo que tengamos que hacer. Entonces, ¿qué sucede de la implementación y de la delegación? Van las medidas de acción correctivas. Porque yo puedo haberle dicho a fulanito, oye, ¿sabes qué, fulanito? Quiero que tú te encargues específicamente del punto de las descargas residuales. Tú estás a cargo de esa área, quiero que me apoyes viendo qué se va a hacer ahí, etcétera. Pero de repente yo me confío a fulanito y cada mes fulanito me decía, no, es que pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Y qué pasa? Que llega el mes 14 y yo le digo a fulanito, oye, ¿qué crees? Que fulanita ya me dio resultados, ya me dijo qué se está haciendo con los residuos sólidos, los están almacenando, el cartón en un lado, el plástico en otro, todo lo que estamos saliendo de plástico y que se pueda reciclar, lo estamos reciclando para hacer nuevos empaques, el cartón lo estamos ocupando para, como lo comprimimos y luego lo vendemos para sacar un poco de ganancias, para invertirlo de nuevo en los empaques, pero yo veo que fulanito no me está dando resultados. Entonces ahí entran las medidas correctivas en el sistema de gestión ambiental. Prácticamente el sistema de gestión ambiental es una metodología o una herramienta que toda empresa debe de tener para poder cumplir y apegarse y mantener la política ambiental del país donde se encuentre establecida. Ahora, por último, ya para entrar a hablar sobre completamente el resto del video a la empresa Bimbo, falta hablar sobre las ISO 14000 y 14001. Básicamente esta familia de normas, la ISO 14001, van enfocadas a, bueno, en la información que encontré, la relaciona, por ejemplo, con la ISO 9000 y 9001, ¿no? Que habla sobre los sistemas de gestión de calidad. Es prácticamente lo mismo, nos orienta a seguir y a formular una política y objetivos enfocados al impacto ambiental. Es prácticamente un sistema de gestión que nos va a ayudar a que estemos apegados a la normatividad, que ya repetí demasiadas veces en este video, pero es muy importante porque todas las normas tienen un fin y las ISO 14000, 14001 van enfocadas a eso. Es toda una estructura, toda una planeación, todo un proyecto de trabajo en el que tenemos que invertir tiempo, calidad de pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Las ISO no se pueden tratar a la ligera. Muchas veces la vemos como algo pesado, tedioso, pero no debe de ser así. Al contrario, cuando uno empieza a leer y a leer, a leer, y qué se necesita, cómo lograrlo, te despierta el interés, e inclusive la ISO 14000, la 14001 te dan un gran respaldo como empresa. Si tú estás certificado con ISO 14000 o con ISO 14001, es porque realmente eres una empresa fregona, que mis respetos. Y no vamos tan lejos, vamos a entrar de lleno a la empresa que yo escogí, que es la empresa Bimbo. Mi empresa que escogí, o la empresa que escogí, porque no es mi empresa, la empresa que escogí es Bimbo. ¿Por qué escogí Bimbo? Porque Bimbo tiene presencia a nivel mundial, internacional. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser una empresa que evidentemente cumpla con los sistemas de gestión ambiental, con la LGEPA, con la normatividad vigente del país y de otros países. Entonces, por ejemplo, respecto al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, podemos ver muchísimas cosas. Yo encontré que en el año del 2012 se le otorgó el certificado de industria limpia a una planta que está ubicada en San Luis Potosí. Respecto a esto, recuerdan que al inicio comentaba que hay 3 tipos de certificado: de industria limpia, calidad ambiental turística. Bimbo tiene 34 plantas, o específicamente encontré información del año pasado, que tenía hasta el año pasado, hasta el 2019,
34 plantas con certificación de industria limpia nivel 1 y, ojo, 9 plantas con certificación industria limpia nivel 2. Además de esto, encontré que en Villahermosa hay una empresa de Bimbo, una planta de Bimbo, que ha obtenido por 7 años consecutivos, el reconocimiento de excelencia ambiental. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque diremos, ay, bueno, es un reconocimiento, sí, pero no es un reconocimiento cualquiera. No cualquier empresa puede conseguir este tipo de reconocimiento de excelencia ambiental. Desde que me puse a investigar sobre Bimbo y qué es lo que ofrecía, qué normas se aplicaba y todo esto, empecé a encontrar una cantidad infinita de noticias, de información. Principalmente quise enfocarme a hablar sobre Bimbo en este video. Como tal, en la infografía de los documentos que se entregaron, de los entregables de la materia, podemos ver que se habla de Bimbo a grandes rasgos. No entré de lleno. ¿Por qué? Porque era demasiado texto y creo que es más importante explicarlo, cómo lo apliqué al tema de manera verbal. Entonces voy a comenzar con este tema. Vamos a entrar de lleno a la empresa que yo escogí, que es Bimbo. ¿Qué les puedo decir de Bimbo? Voy a contarles un poco de su historia. ¿Por qué? Porque aparte de que es importante e interesante, va muy relacionado a que veamos cómo fue toda la evolución de esta empresa. Ok, vamos a entrar de lleno. Bimbo. Surge la idea de hacer a Bimbo en el año de 1943. Es decir, en 1943 hubo alguien listo que dijo, ¿y por qué no hacemos una empresa de pan y le ponemos Bimbo? En vez de hacer una panadería normal, dijeron, vamos a lo grande, vamos a hacer una empresa de pan. En 1945 ya contaban con los recursos necesarios y la registraron por primera vez, o la registraron al fin, como empresa Bimbo en el año de 1945. Para el año de 1948, Bimbo ya vendía en México, en la Ciudad de México y en el Estado de México, 9 productos que pues eran muy básicos: el pan chico y mediano, pan blanco, el pan tostado, etc. Tenía solamente 9 productos en su gama de venta. El año de 1950 hace la apertura de su primer planta foránea, que está ubicada en Puebla. En el año de 1952 crea las famosas donitas Bimbo. Aparecen las donitas Bimbo con el osito Bimbo. En el año de 1954 empieza lo importante o lo interesante. Empieza a hacerse notar como una empresa socialmente responsable. ¿Por qué? Porque en el año de 1954 Bimbo decide apoyar y donar cierta parte de sus ganancias para crear 2 escuelas, y crea también una marca llamada Cake, que años después sería llamada Marinela. Posteriormente, algo que se me pasó a mencionar, que es muy importante, es que en el año de 1950 Bimbo empieza a emplear vehículos. ¿A qué me refiero que empieza a emplear vehículos? Que hace uso de vehículos para promocionar sus productos. O sea, yo no me tocó verlo, probablemente nuestros abuelos o algunos familiares que sean grandes les tocó verlo, que había vehículos que ocupaba específicamente para ir a los lugares más lejanos de la ciudad a promocionar Bimbo. En ese entonces pues no había la tecnología como ahorita para hacerlo por la tele, por el radio, por el Facebook, lo que sea. Entonces en 1950 pues hacían uso de estos vehículos. En 1955 tenía más de 700 trabajadores ya la empresa de Bimbo, y tenía 100 vehículos que destinaba, algunos para hacer promoción y otros para distribución. En 1956 abre una planta en Guadalajara. En 1960 abre una en Monterrey. En ese año también empiezan a hacer los gansitos, los productos, los submarinos, todos estos. Para el año de 1974 instalan a Azcapotzalco una planta que es la más grande de pan en América Latina y se posiciona como una de las 10 plantas de pan más grandes del mundo. Entonces vean cómo de 1945 a 1974, 50, 60, 70, en 30 años logró un crecimiento tan grande que pasó de estar recién hecha en 1945 y tener 9 productos en su gama, en 1974, o sea, en un lapso de 30 años, lograron pasar de tener una sola planta y tener pocos empleados a tener más de 15,000 empleados, una flotilla alrededor de 790, 785, algo así mencionaba la infografía, que la información que encontré, de vehículos en 30 años, y lograron hacer una planta
de las 10 más grandes en todo el mundo de pan. Es interesante, ¿no? Entonces, ahora vamos a un punto que me resulta muy importante y creo que fue el parteaguas de que Bimbo tuviera el gran imperio que tiene ahorita. ¿Por qué? Porque ustedes a lo mejor dirán, es que es una empresa de pan, no es tan viable. Claro que sí. De todo esto que les comento, la verdad no recuerdo muchos datos. Solamente sé que antes del 2012, por ahí del año 2004, ya se habían logrado insertar y comprar una panificadora y transformarla a una de Bimbo en Beijing. O sea, ya tenía presencia en Argentina para el 2012 o el 2010, ya tenía presencia en Argentina, en Beijing, en Guatemala. Entonces, ¿qué está haciendo Bimbo? Diciendo, pues tenemos que ir más allá. Y aquí es donde empieza lo que me agrada mucho de este tema de la unidad 4 y 5, que es cómo empiezan a hacer cambios en la estructura organizacional, en su metodología de trabajo, empiezan a implementar infinidad de cosas para lograr ser amigables con el ambiente. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el 2012 se hace una inversión que fue como que lo que marcó la diferencia para que años posteriores tuvieran una ventaja sobre los demás. ¿Qué es esto que les estoy hablando? Pues en el 2012 concretó la inversión y pues sí, echó a andar el parque eólico de Piedra Larga. Este parque eólico pues es muy importante. ¿Por qué? Porque en la infografía que menciono en el trabajo que se entregó de manera Word y PowerPoint, se habla sobre una flotilla de vehículos que Bimbo empezó a usar a partir del 2013, que son totalmente ecológicos. Esta flotilla de vehículos se cambió. Recuerdan que les mencioné que contaba con demasiados vehículos, ya que eran vehículos normales, aproximadamente 800 vehículos, hace como 20, 30 años. Pues en el año de 2013, Bimbo en el 2012 hace la construcción y echa a andar el parque eólico de Piedra Larga. Y este parque eólico fue el parteaguas, y lo menciono mucho porque este parque eólico alimenta a todos estos vehículos de energía para poder ser amigables con el planeta y son sustentables. Es decir, en el 2012 se hizo todo ese reguero de inversión, de problemas, etcétera, para echar a andar al parque eólico de Piedra Larga. ¿Y qué sucede? En el 2013, Bimbo renueva toda su flotilla y todos sus vehículos que son para distribución, específicamente para distribución, están alimentados por la energía que se genera en el parque eólico. Entonces, en el 2012 tenemos la creación del parque eólico y en el 2013, ¡pum! ¿Qué pasa? El primer cambio que está haciendo Bimbo para sacar tanto beneficios, como lo comentaba al inicio, que se está ganando él, el decir, ahora podemos ahorrar en los combustibles que se ocupaba para trasladar los productos, haciendo uso de la energía generada por el parque eólico, y el beneficio de que la gente lo empieza a conocer como una empresa amigable con el ambiente y socialmente responsable. Ya viendo estos cambios, pues vamos a entrar a otros detallitos que también son muy importantes de Bimbo. En el año de 1946, Bimbo hacía uso de envolturas de celofán. Actualmente tiene un convenio con la empresa Ecose que hace que todos sus envoltorios o todas sus envolturas sean 100% biodegradables y estén hechas de material 100% reciclado, lo cual le da un plus. ¿Por qué? Porque tú estás comprando un producto que es totalmente reciclado, bueno, que la envoltura está hecha de material totalmente reciclado, y además eso le ahorra gastos a Bimbo. Ahora, otro punto importante, por ejemplo, viendo ya más adentro todo lo que se vio en las unidades anteriores también, un punto importante es que en el año de 1950 se hacían comisiones para la prevención y reducción de accidentes, porque desde el año de 1950, 5 años después de que Bimbo había sido creada, ¿qué sucedió? Que Bimbo empezó a preocuparse por su personal de trabajo, y lo mencionábamos en la unidad 3. No es lo mismo tener a un trabajador sano, sano, estable, con buen desempeño, motivado y que sea eficiente en la empresa, a tener a uno que se lastime y que le tengamos que estar pagando en casa. Es mejor prevenir y reducir los accidentes, y Bimbo lo sabía. Entonces, desde el año de 1950 ya tenía este modelo de crear comisiones de prevención y reducción de accidentes. Para el año de 1963, Bimbo ya tenía un impacto tan grande respecto a ser socialmente responsable, que empezó a crear escuelas y ayudar a mantenerlas. También Bimbo empezó a hacer acciones muy interesantes como el manual del líder, donde Bimbo
le explicaba a todos los jefes que para poder ser líderes tenían que ser, aparte de inteligentes, eficaces, optimistas, motivadores, cumplir con ciertas características que los volvían un ejemplo a los trabajadores, y empezó a manejar un esquema en el que todos podían crecer dentro de Bimbo. Esto es algo muy interesante, sí, claro que sí, porque después de ello, por ejemplo, vino el terremoto del 85 y Bimbo se solidarizó con México. Bimbo hizo donativos para ayudar a buscar gente que estaba entre los escombros. Pues sí, es un poco difícil tocar ese tema. También encontrando la información, pues ayudó a que mucha gente de la que falleció en el 85 se le ayudara con los gastos para poder cremar a sus familiares. También ayudó y dio un donativo grande para poder construir unidades habitacionales para personas que habían perdido sus hogares. En el año de 1990 hace una campaña de reforestación. Esa campaña fue muy importante porque se plantaron 12.224 árboles. En el año de 1990, 5 años después del terremoto del 85, cuando ya estaba la situación un poco mejor, Bimbo hace una campaña y da donativos para que se reforesten los bosques de la República Mexicana. No recuerdo bien los nombres, pero lamento no poderlos tener ahorita en este momento, pero recuerdo muy bien el dato. Apoyó con la reforestación de 12.224 árboles. Y mucho ojo aquí, porque a partir del año de 1990, Bimbo empezó a bombardear a todo el mundo con cambios que iban a impactar al ambiente de manera positiva. Por ejemplo, en el año de 1990, también Bimbo llevó a cabo un proyecto llamado Ecología, que se basaba simplemente en ver la manera de reducir su impacto respecto a la contaminación de aire, agua y suelo. Debido a esto, ¿qué cabe mencionar de Bimbo respecto al petar? Este es un tema muy tocado en las clases, el petar, las plantas de tratamiento de aguas residuales. Se empieza a invertir en la instalación de petar, de plantas de tratamiento de aguas residuales, para que se disponga mejor del agua y de sus tratamientos. ¿Qué sucede con esto? Que se empezó a reutilizar el agua para lavar coches, para lavar patios y para lavar cierta maquinaria que se ocupaba en Grupo Bimbo. Es muy interesante, sí, claro que es muy interesante. ¿Por qué? Porque en 1990 empezaron a hacer estos cambios. El petar, respecto a las políticas ecológicas internas. El proyecto de ecología sirvió para ver cómo se impactaba el aire, agua y suelo y cómo reducirlo a través de la creación de políticas ecológicas internas dentro de la empresa de Grupo Bimbo. Ahora, en el año de 1992 se crea la Dirección de Auditoría Interna, y esto es muy importante mencionar. ¿Por qué? Porque el Grupo Bimbo, al crear la Dirección de Auditoría Interna, empezó a obtener resultados de volada, y esto se vio reflejado porque en el año de 1994 recibe el primer reconocimiento como empresa socialmente responsable. Independientemente de eso, leyendo más acerca de Bimbo, dice que en el año de 1992, cuando se crea la Dirección de Auditoría Interna, era precisamente para hacer observancia tanto de sus sistemas de gestión de calidad, tanto la creación e implementación de un sistema de gestión ambiental para pegarse a la normatividad vigente en aquel año. Entonces, a partir de ahí, podemos encontrar ya los informes anuales integrados o reportes anuales integrados que ya se encuentran en internet. Actualmente no hay uno de 2020, 2019, 2018, 2017. El más reciente que encontré era de 2015 y 2016, pero eran informes que realmente eran brutales, donde demostraban cómo del año 92 a la fecha del 2015 redujeron año tras año la cantidad de accidentes y riesgos de trabajo. Empezaron a tomar medidas muy importantes para ahorrar agua, como lo del petar, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante, sí, claro que es muy interesante. En el 2012 viene otra vez otra racha de cambios muy importantes, porque ya se los había comentado, la creación de el parque eólico de Piedra Larga, donde se hace energía limpia, o sea, es energía totalmente limpia, que no lleva ningún combustible de por medio y que alimenta a la totalidad o casi toda la totalidad de flotilla de Bimbo dentro de México, o sea, de la República Mexicana. Un dato muy interesante es que en el 2012 también surge el programa de Bimbo Buen Vecino, donde en cada planta que se encontrara de Bimbo tenían que impactar a la sociedad de la cercanía, como generando trabajos, como creando parques, como creando canchas,
Bimbo está muy consciente de que su personal, su equipo de trabajo, desde choferes, panaderos, gente que manipule maquinaria, etcétera, y la sociedad alrededor de ellos es lo más importante, así como el ambiente. Es por eso que Bimbo tanto ayuda y es socialmente responsable, como Bimbo también es amigable con el ambiente. Entonces, desde que se fundó, empezó a ir evolucionando. Fue así que con esta evolución pasó de tener envolturas de celofán en el año de 1946 a tener lo que son las envolturas en conjunto con Ecose, donde su finalidad, que fue en el año de 2016 cuando hizo este enlace con Ecose, su meta era para este año 2020 que ninguno, ni uno solo de sus envoltorios fueran a destinarse a contaminar al ambiente, sino que todos estuvieran destinados a ser reciclados. En el 2017 recibió un reconocimiento a nivel internacional como por estar posicionada entre una de las 50 empresas más responsables con la sociedad, porque no solamente son socialmente responsables en las plantas que tienen ubicadas en México. Bimbo es una empresa internacional que en cualquier lugar donde llegue a plantarse y a colocar una industria de pan, él causa un impacto positivo en la sociedad que lo rodea a esa planta. Ya nos estamos aproximando al fin de la evolución de Bimbo. En el año de 2018 se crea Bimbo Solar y el Pacto Recién. ¿Qué es esto? El Pacto Recién es básicamente un compromiso que firmó Bimbo que espera para el 2025 ser una empresa que use energía 100% limpia y renovable. Es decir, no usar ningún tipo de combustible en ninguno de todos los procesos que lleve a cabo. Es algo muy interesante, muy comprometedor, muy arriesgado comprometerse a algo así, pero creo que sí lo pueden lograr. Hemos visto en todo este video cómo ha ido avanzando Bimbo. Y por último, cabe mencionar, en 2019 lo más reciente que encontré de Bimbo fue el empaque sustentable del producto Vita. Crea el primer, tiene un producto con la primera envoltura 100% sustentable, biodegradable, que no tiene ningún tipo de impacto ambiental. Y el último compromiso que hizo Bimbo en 2019 era que igualmente para el año 2025 poder lograr que estas envolturas 100% sustentables estén en toda su gama de productos de la República Mexicana y de todos los demás países donde tiene presencia. Y se me pasaba a mencionar del grupo Bimbo Solar. Cuando se creó Bimbo Solar en 2018, ¿qué es esto? Investigando Bimbo Solar es prácticamente hacer uso de energía solar con los paneles solares en los lugares donde Bimbo está establecido en la República Mexicana, como tanto en plantas como en las oficinas que son administrativas de Bimbo. Esto para tener un menor impacto ambiental y ser amigables con el ambiente. Y bueno, para concluir ya con este video que ya duró bastante, vamos a ver una situación muy importante. Ya sabemos que Bimbo está comprometido, etcétera, pero vamos a ver un punto más específico, que es cómo pretende lograr sus metas Bimbo. Recuerdan que al inicio les dije que hablábamos sobre temas de energía, de agua, de aire, de suelo. Entonces, es importante, sí, claro que es importante saberlo. ¿Por qué? Porque Bimbo va a lograr sus metas a través de la siguiente manera. Bimbo pretende reducir el impacto ambiental generado por sus flotillas, renovándolas a las flotillas mencionadas, que son alimentadas por el Parque Eólico de Piedra Larga. Y bueno, pretende hacer lo mismo con las flotillas de vehículos que tiene fuera del país. Yo, hablando específicamente del país, que es lo que solicitó el profesor, les puedo comentar que respecto al impacto ambiental generado por las flotillas, por la quema de combustibles, en México, en nuestro país, en la República Mexicana, se ha reducido ese impacto, sí, de manera considerable, gracias al uso de energía limpia generada por el Parque Eólico de Piedra Larga.
Respecto al consumo eléctrico, Bimbo lleva a cabo un proyecto de mejora de la eficiencia de la energía eléctrica, ha instalado domos solares y ha cambiado los motores estándares por motores de alta eficiencia en varias maquinarias para que utilicen menos energía y lleven a cabo las mismas actividades o la misma jornada de trabajo que otro tipo de maquinaria, pero más eficiente. Respecto al agua, Bimbo ha llevado a cabo el PETAR, que ya se los comenté demasiado, en las plantas de tratamiento de aguas residuales en más de 16 plantas en la República Mexicana. Este dato sí está 100% corroborado aquí en México, insisto, estoy siendo específico de México. Tiene más de 16 plantas, no sé cuántas sean, el dato que encontré no estaba actualizado, pero el último dato que encontré era de 2016, donde se contaba ya con 16 plantas de PETAR, de plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo hace uso del agua pluvial para darle segundos usos a esta agua, y ha eliminado el uso de químicos en las torres de destilación y en las calderas para que el agua que se genera de ahí pueda ser reutilizada también para terceros usos dentro de las plantas de Bimbo. Y respecto a los residuos sólidos, Bimbo lleva un manejo adecuado de los residuos sólidos. Lleva un programa que se llama Ecora. De hecho, no sé si han visto que, por ejemplo, en ciertas tiendas departamentales tienen los productos, los manejan en cajas de madera. Hay unas cajas enormes de madera con tabletas de madera que a final de cuentas se rompen y las tiran a la basura y pues se desperdicia. Lo que ha hecho Bimbo con sus residuos sólidos me parece muy, muy, muy bueno e interesante. Aparte de lo que hizo con Ecose, hay residuos sólidos que sabemos que no puede todo volverlo a hacer en un empaque. Hay residuos sólidos que no le sirven para eso, pero a diferencia de esos fines, ha logrado crear el programa de Cora o el proyecto de Cora, donde se hacen las cajitas para trasladar los productos que son de plástico. Es decir, ellos no compran ese plástico donde trasladan sus productos, donde los acomodan para llegar a las tiendas de autoservicio y ir vaciando los productos. Esas plaquitas, cajitas de plástico son producidas igualmente con los residuos sólidos. Entonces, respecto a los residuos sólidos, Bimbo está al tanto de cómo se almacena, cómo se trata, qué fin se le da y cómo lo reusan. Está muy bien respecto a ese sentido. Y, por ejemplo, en el del suelo y subsuelo, Bimbo ha generado una demanda increíble, y respecto a eso la contaminación del suelo y subsuelo ha sido suficientemente pequeña. Ha encargado de que en los lugares donde llegó a situar plantas que tuvo que quitar, a lo mejor pues sí, ciertos árboles, ha afectado un poco el suelo, generó la reivindicación de daños que se los mencionaba en el inicio del video. No recuerdo bien la palabra, ya se me olvidó, pero lo que ha hecho es reparar el daño que causó. Si me explico, llegó a cierto lugar, hizo una planta y obviamente afectó a esa área por un momento o por lapso de un tiempo determinado, pero reivindicó sus daños como a través de la reforestación de árboles, de la creación de programas ecológicos. No quiero complicarme tanto. Investigando esto, lo único que nos habla es que en los lugares donde causó un impacto ambiental al suelo, lo único que hizo Bimbo fue ayudar a reforestar las zonas cercanas, hacer programas de reciclaje de la basura para que todas estas áreas verdes se mantengan en buen estado, se mantengan bien y no sigan contaminando, para que al paso de los años el impacto que causaron sea restablecido y no haya un desequilibrio en el ambiente. Respecto a las normas, ya lo último que voy a mencionar son las normas que encontré que eran como las que más atención prestaba Bimbo. Son las normas, la NOM 001 de la Semarnat 1996. Estaba también la NOM 043 de 1993, la NOM 085 del 2011. Hablan sobre las descargas de aguas residuales, sobre la contaminación atmosférica, sobre las emisiones a la atmósfera. Son tres de las más importantes que investigué demasiado para ver de qué se trataban.
y más que investigar, Bimbo las menciona mucho y hace mucho hincapié en que la NOM 001 de Semarnat, la NOM 0040, la 043 y la 085 son muy importantes, son como con las que tienen que estar en constante observación y seguimiento. ¿Por qué? Porque por la cantidad de productos que generan, pues causan demasiadas descargas residuales y demasiadas emisiones a la atmósfera y contaminación atmosférica. Por eso es que tienen mucho cuidado con estas tres normas para estar siempre dentro de los rangos permisibles por la política ambiental del país. Es muy interesante, claro que sí. No es lo mismo ver todos estos temas de manera teórica, claro que no, porque pues no le encuentra uno la aplicación, pero ya viendo más en específico sobre una empresa, podemos encontrar infinidad de aplicaciones a los temas que estamos estudiando. Ahora con esta contingencia, la manera de estudios fue muy distinta, fue muy agradable el ver cómo las normas 001, 004, 002, 006, 029 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social también tienen que ver con estos temas, y las NOMS de la Semarnat. Todo esto es muy interesante porque todo le vamos encontrando cómo se va hilando. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento no se queda ahí plasmado en un documento de Word en el que nos pasamos horas haciéndolo, en las diapositivas de PowerPoint. Creo que la finalidad del profesor al mandarnos a hacer estos videos es esta, el que podamos demostrar que hemos comprendido los temas, que hemos crecido respecto a estos temas, que logramos comprenderlos, identificarlos y expresarlos a otras personas, porque no es fácil, créanme que no es muy fácil venir, decir voy a tomarme unos minutos para grabar un video y estar grabando y grabando y grabando y que te equivocas y que no te acuerdas y que no puedes leer. Todo esto es muy interesante, sí, evidentemente desde el primer video que grabé a este, creo yo que este es el de mejor resultado porque le he echado muchas ganas a estudiar, he investigado demasiado, he platicado con conocidos que tienen conocimiento sobre el tema, he investigado muchas fuentes, he buscado programas de radio donde se hablaban, entrevistas de estas situaciones, noticias, el tener que investigar y encontrar información hasta el 2015, y desde el 2015 para acá estarme partiendo el lomo encontrando y buscando y escarbando hasta encontrar más de dónde agarrar. Es algo muy reconfortante al momento de hacer este entregable y decir que estás entregando un buen video, algo que los compañeros, los profesores, las personas que van a ver este video lo van a poder comprender y va a ser de utilidad. Sí me pone un poco triste el que ya sea el último video de esta materia. Me dio mucho gusto la manera en que trabajamos. Me agradó comprender de qué iba el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, qué se necesita, de qué está conformado, para qué nos sirve. Es algo muy padre el saber sobre las auditorías ambientales, quiénes las pueden hacer, qué requisitos se requieren, qué finalidad tienen, las ISO 14000, 14001. Todos estos temas ya enfocados a una empresa, créanme que hace todo más sencillo de comprender, más bonito. El estudio de toda esta unidad 4 y 5 fue demasiado, a lo mejor al inicio yo lo veía como pesado, porque era leer mucho texto y más que leer comprenderlo, pero creo que al día de hoy que estoy grabando este video puedo decirles que es una herramienta muy padre. Tanto te reta a ti como alumno, como a los compañeros, como a los profesores. ¿Por qué? Porque les repito, no es fácil grabar un video. Me agradó mucho la manera en que trabajamos este último parcial. Espero que respecto a la infografía que les mencioné aplicada a la empresa que yo seleccioné haya quedado claro. Tal vez se me pasó la parte de los beneficios, creo que se me pasó la parte de los beneficios. Bimbo ha obtenido muchísimos beneficios. El participar en programas de responsabilidad social también le genera a él ahorros monetarios en utilidades, todo esto. Sí, es muy bueno como empresa Bimbo, es un ejemplo de empresa a seguir porque realmente cuida el planeta. Y es lo que yo comentaba y lo que el profesor nos decía en las clases: la vida no está comprada, no tenemos nada asegurado, lo único que tenemos seguro es el hoy, el ahora, y hoy podemos hacer un cambio para el día de mañana. Hay que cuidarnos, hay que echarle muchas ganas, hay que ser siempre honestos, hay que ser siempre comprometidos, apasionados con lo que nos gusta y con nuestras responsabilidades, porque lo único que va a hablar de nosotros el día de mañana no es lo que decimos, no es lo que aparentamos,
es lo que nosotros reflejamos con nuestras acciones, nuestro ejemplo, nuestros trabajos, nuestros entregables, nuestro ejemplo, nuestra manera de vivir, es lo que va a hablar de nosotros. Entonces me pareció un programa de trabajo muy increíble. Me agradaron las sesiones de Zoom, me agradaron estos entregables de PowerPoint, de Word, me agradó demasiado estar haciendo estos videos. Espero que no sea la última vez que nos veamos y bueno, que Dios los cuide mucho a todos con esta situación que estamos viviendo ahorita del COVID. Espero que no sea la última vez que nos podamos ver en persona y pues hasta la próxima.